Llama a tu familia y comparte con ellos lo que Dios tiene preparado para ti. GC Fe Live, una iglesia con corazón. Alégrate con nosotros, creemos que la presencia del Señor está en tu casa. Como un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, da libertad.
atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Y es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Oh, tu espíritu está aquí. Y es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena ese lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Espíritu, llena ese lugar. Inúndanos. Que tu poder descienda hoy. Venga tu reino, que sea
pueden suceder. Tu espíritu está aquí, milagros pueden suceder. Y es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí, milagros pueden suceder. Tu espíritu está. Se está moviendo allí en tu casa ahora. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Salmos 150, versículo 6. Y prepárate para recibir la palabra que Dios tiene para tu vida en este día. Bienvenidos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Qué maravillosa oportunidad que Dios nos da una vez más de anunciar que Él es Dios, que Él es el Señor, que Él es el Creador, que somos de Él, oh Jehová, Señor nuestro. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Sea bienvenido a este servicio en línea de la Iglesia Gran Campaña de Fe. Quiero puntualizar este día y con todas estas personas que han estado a lo largo del tiempo participando del chat en vivo que tenemos cada domingo a las 8 de la noche, y quiero felicitarle por su consecuencia y dar gracias a Dios por tu vida. Por favor, no olvides invitar a otras personas, ¿verdad? Para que ellos también puedan recibir la palabra de Dios. Sé que has disfrutado de este tiempo de alabanza que hemos tenido, y estés donde estés, sea bienvenido a la casa del Señor. Estés acá en Mérida, en Venezuela o en alguna nación del mundo, sea bienvenido a este servicio en línea. Damos gracias al Señor por tu vida y también oramos, ¿verdad?, en este momento por la palabra de Dios. ¿Qué tal si usted ahí en casa o en la oficina, donde estés ahora mismo, oras al Señor y dile: Señor, háblame con tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra es verdadera, es viva, es eficaz, y hoy creemos, Señor, que vas a tocar nuestras mentes para que haya un cambio en todo nuestro ser. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y transforma y nos hace nuevas criaturas. Oramos, Espíritu Santo, pidiéndote en el nombre de Jesús que ministres a nuestra vida, que nos hables a nuestro oído. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues el tema del día de hoy nos lleva a pensar en armas poderosas, o el tema es armas poderosas. Armas poderosas, como usted puede ver allí, ¿verdad?, en esa imagen. No es precisamente este tipo de armas, porque esas armas que usted está viendo, una persona que tenga ese tipo de armamento, algo bueno no quiere hacer, ¿verdad? Tampoco es una arma como esas que utilizan nuestras abuelas o la mujer allá en la cocina, como el rodillo y el sartén. Qué linda se ve esa abuelita, ¿verdad? Pero cuando ya agarra el sartén para utilizarlo como un arma, ya su rostro le cambia. Armas poderosas que el Señor nos dejó en esa armadura de Dios que Él diseñó para que usted y yo estemos protegidos. ¿Protegidos de qué? Protegidos de los ataques del maligno. Aquel maligno Satanás al cual Jesucristo ya venció en la cruz del Calvario, y ese es un principio que quiero que usted hoy lo atesore. Y es que ya Jesucristo venció al enemigo y venció a los demonios en la cruz del Calvario. Dice la palabra que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora usted dirá: bueno, pastor, pero si eso es así, ¿para qué nosotros meternos en ese problema? Porque nosotros hoy día estamos todavía acá de paso por esta tierra, y el príncipe de las tinieblas, que es el enemigo, junto con sus ángeles caídos, que son los demonios, quieren venir entonces y destruir la iglesia de Dios. Por eso es que es muy importante que nosotros entendamos que es con la fuerza que da Dios, con el poder que viene de Dios, llenos del Espíritu Santo, en ese mundo de tinieblas donde nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra hombres,
es contra principados, contra potestades, contra los mismos demonios, y allí lo único que puede operar es el poder sobrenatural de Dios. Es necesario entonces que nosotros hoy podamos recibir esta herramienta que el Señor nos da, como lo es la armadura de Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Efesios, y voy a leer estos dos primeros versículos que son el 10 y el 11. Dice: por último, recuerden que su fortaleza debe venir del gran poder del Señor. Vístanse de toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan hacer frente a los engaños astutos del diablo. Note usted que dice que esa herramienta que Dios nos da, dice: vístanse de toda la armadura que Dios les ha dado. La armadura viene de Él, y dice que es muy importante, dice: recuerden que debe venir del gran poder del Señor. No es de hombre, no es de otra fuente. Nuestra fortaleza viene del Señor. ¿Por qué dice allí por último? Porque viene hablando en los versículos anteriores, desde el capítulo 5, acerca de esas recomendaciones que Dios da a la iglesia: sujetaos unos a otros, hijos, sujétense a sus padres, padres no provoquen a ira a los hijos, amos, tengan cuidado con el trato con sus esclavos, obedezcan a sus amos. Entonces viene esta última parte y dice Dios: por último, recuerden que su fortaleza debe venir del gran poder de Dios. Y dice: vístanse entonces con esa armadura, con cada una de las piezas de esa armadura que Dios nos ha dado, para poder entonces hacer frente, para poder resistir los engaños astutos del enemigo. Armas poderosas que vienen de Dios para nosotros poder en ese mundo espiritual levantarnos con la autoridad de Jesucristo y cada día obtener un día de victoria. Vamos rápidamente entonces a ver nuestra lectura, versículo 10 al 18 de este capítulo 6 de Efesios. Capítulo 6 de Efesios, versículos 10 al 18, y estoy leyendo en la Nueva Biblia Viva esta versión. Dice la palabra del Señor: por último, recuerden que su fortaleza debe venir del gran poder del Señor. Vístanse de toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan hacer frente a los engaños astutos del diablo. Versículo 12: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra los poderes, las autoridades y los gobernantes de este mundo en tinieblas. O sea que luchamos contra los espíritus malignos que actúan en el cielo. Note usted lo que dice la Escritura. Dice que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra esos espíritus malignos que actúan en el cielo, que actúan en los aires, en las huestes celestiales. Y dice el versículo 13: por ello vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y así al terminar la batalla estén todavía en pie. Manténganse firmes, que su ropa de batalla sea la verdad y su protección la justicia. Ahí comenzamos a ver entonces esas piezas de la armadura de Dios, y una de ellas es la verdad, el cinturón de la verdad, y la siguiente es la justicia. Habla la versión Reina Valera acerca de la coraza de justicia, y entonces dice: para que podamos estar de pie hasta ese momento donde venga el Señor. En ese momento es que termina la batalla, cuando el Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia. Y Dios quiere que nos mantengamos firmes, así como lo dice el versículo 14. Para esto Él nos dejó estas herramientas. Dice entonces el versículo 15: estén siempre listos para anunciar las buenas nuevas de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego que arroja el maligno. Y vemos inmediatamente allí dos piezas más de la armadura, como lo son el calzado del apresto del Evangelio, y como lo es también el escudo de la fe. Hace algunos años atrás, estuvimos trayendo acá a la iglesia una serie completa de la armadura de Dios. El día de hoy pues vamos a ver muy puntualmente algunas de esas piezas de la armadura de Dios, ¿verdad? Y yo sé que el Señor cada día va a seguir ministrando a cada uno de sus hijos acerca de esta enseñanza que es tan importante y es tan necesaria para nosotros. Dice el versículo 17: pónganse el casco de la salvación y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y ahí vemos dos piezas más de esta armadura: el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sobre todo, dice el versículo 18, oren a Dios en todo tiempo, y cuando lo hagan sean dirigidos
por el Espíritu. Manténganse bien despiertos y vigilantes y no dejen de orar por todo el pueblo santo de Dios. Yo voy a pedir que usted nuevamente, al finalizar el servicio o mañana, usted o en algún momento de esta semana, usted pueda nuevamente volver a leer muy detenidamente y escudriñar este pasaje de la Escritura ahí en el libro de Efesios capítulo 6 versículos 10 al 18. Dice entonces, sobre todo, oren a Dios en todo tiempo, y allí conseguimos esa pieza de la armadura como lo es, esa herramienta como lo es la oración. Armas poderosas para poder estar cubiertos, protegidos por los ataques del enemigo y para también nosotros poder hacer frente a esos engaños del maligno. Dice la palabra del Señor, recuerda que el devorador, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y entonces cuando te sientas un poco afligido y te sientas un poco triste por todo esto que el enemigo quiere, ¿verdad? Con mentiras, con contrariedades, con tentaciones cada día venir a atacarte, pues toma en cuenta aquellas palabras que también el Señor Jesús le dijo a Pedro: Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia, y ni aun las puertas del Hades van a prevalecer contra ti. Entonces mira, es una promesa que tenemos el día de hoy de poder entender que ni el mismo infierno ni la misma muerte va a prevalecer contra los hijos de Dios. Hoy podemos agarrarnos de la palabra de Dios y entender y creer por fe que ninguna arma forjada va a prosperar contra nosotros. Poder creer de verdad que estamos bajo la protección del Señor, bajo el cuidado del ángel de Jehová, que la sangre de Cristo que nos ha limpiado tiene poder y está con nosotros. Mira, rápidamente algunos versículos que destacar en esta oportunidad. Dice el versículo 10, su fortaleza debe venir del gran poder del Señor. Partamos de allí entonces. Nuestras fuerzas no están en nuestras propias fuerzas, ni en nuestro ser, ni en ningún otro ser humano. Nuestra fortaleza debe venir ¿de quién? Del gran poder del Señor. Número 2 dice entonces que toda la armadura que Dios les ha dado, esta armadura nos la entendamos, recibamos este día. Tienes que una vez más salir hoy con las manos llenas de lo que Dios tiene para ti, con todo tu ser lleno de lo que Dios tiene para ti. Y Él tiene para ti la armadura de Dios, dice, para hacer frente a los engaños del diablo. Vimos también en el versículo 12 que dice que nuestra lucha no es contra seres humanos, y dice, o sea que luchamos contra ¿quién? Contra los espíritus del maligno. En el versículo 13 dice entonces, vístanse de toda la armadura para que puedan resistir en el día malo. Y comenzamos a ver en el versículo 14 esta primera pieza de la armadura, como lo es el cinturón de la verdad. Dice allí que su ropa de batalla sea la verdad. Cíñanse los lomos, dice la palabra del Señor, con el cinturón de la verdad. Mira, el enemigo lucha con mentiras y algunas veces él quiere hasta hacer parecer que esas mentiras sean ciertas. Él va a venir a levantarse para levantar calumnias, para venir a injuriar la vida de los hijos de Dios. Y es en ese momento, es solamente con la verdad de Dios que nosotros, los hijos de Dios, podemos derrotar las mentiras del diablo. Recuerda que la Biblia nos enseña que Él es el padre de la mentira, pero si nosotros estamos y andamos en la verdad y nuestra vida está llena de la verdad de Dios, mira, nadie va a poder venir a hacer caerte. Amén. Y entonces ahí en el mismo versículo 14 dice al final, y su protección, la justicia. Está hablando de la coraza de justicia. Los guerreros, los soldados en aquel entonces, y imagino que en algunos países aún todavía utilizan ese tipo de vestimenta, tenían una coraza, ¿verdad?, donde le protegía toda su parte pectoral, le protegía también la espalda, pulmones, toda esta parte del cuerpo, para evitar que alguna flecha viniera a atravesar el corazón de aquel guerrero, de aquel soldado, o alguna lanza viniera a atravesar el corazón. Y justamente la coraza de justicia que Dios nos ha dejado es para proteger nuestros corazones. Mira, el centro de emociones es el corazón. El centro de donde se genera la autoestima es allí en el corazón. Donde se genera la confianza es en el corazón. Y el enemigo va a
quiere venir entonces a recordarte tu pasado, a recordarte tal vez aquellas palabras donde alguien te dijo desde que estabas muy pequeño: eres un bueno para nada, nunca vas a llegar a ser nadie en la vida. Y entonces eso ha venido tal vez en algún momento cobrando fuerzas, alimentando allí nuestra vida, y el autoestima está por el piso. ¿Por qué? Porque el enemigo ha venido a atacar tu corazón, y Dios quiere que tú recibas hoy la coraza de justicia como esa aprobación que Él te da a ti a través de Jesucristo allá en la cruz del Calvario. Él nos da la aprobación de que no somos unos buenos para nada, de que no somos una persona que no tiene valor. Él nos da la aprobación de que somos hijos de Dios a través de Jesucristo, a través de su obra redentora. Él dice: tú eres mi hijo amado, tú eres ese real sacerdocio, tú eres ese príncipe, tú eres ese embajador. Así es que hoy el Señor quiere que tengamos la protección de nuestro corazón con la coraza de justicia. Ahí en el versículo 15 dice también: estén siempre listos para anunciar las buenas nuevas de la paz. Allí en la versión Reina Valera dice que nos pongamos el calzado del evangelio de la paz. Que estemos prestos, que estemos dispuestos, escuche bien, para ir y llevar el evangelio de la paz. Eso es, mira, los pies necesitan también ser protegidos. Y note usted esa imagen allí en pantalla de esa sandalia tan bonita, ¿verdad? Una sandalia que se ve que realmente da protección al pie. Mira, un pie descalzo, por allí puede entrar un clavo, por allí puede entrar un vidrio, puede hacer mucho daño. Y nosotros tenemos que realmente ponernos el calzado que Dios nos da en esta pieza de la armadura de Dios, el calzado del evangelio de la paz. Y para esto dice la palabra que tenemos que estar prestos, que tenemos que estar dispuestos, y es para ir y llevar el evangelio de salvación. Y mira, no hay ninguna otra forma de que lo hagamos si realmente la salvación no ha venido a nuestra vida. Y ahí entonces es cuando estamos siendo calzados por el apresto del evangelio. Todos los días, mi amado amigo que estás escuchando, es necesario ponernos el calzado del apresto del evangelio de la paz, y es tener esa disposición para difundir las buenas nuevas de salvación y hacer frente a esos ataques del enemigo. El enemigo quiere inclusive hacer creer a los hijos de Dios: mira, no vale la pena. No vale la pena que hables del evangelio, no vale la pena que hables de la palabra, porque no vas a tener ningún buen resultado. Pues quiero decirle que sí vale la pena, porque si usted abre la boquita, si usted va y lleva el calzado del evangelio y lleva el evangelio de la paz, de salvación, el Espíritu Santo es el que se va a encargar de convencer a esos corazones. Así que sí vale la pena hacerla. Mira, ese calzado del evangelio de la paz es la motivación que Dios nos da para nosotros cada día continuar anunciando que Jesucristo vive y reina, que Jesucristo es el Señor, que Él vino para salvar lo que se había perdido. Y sabe, la gente necesita escuchar esas buenas noticias. Y entonces en el versículo 16 encontramos esa otra pieza. Quiero que usted lo pueda ver nuevamente ahí en pantalla. Dice: sobre todo tomen el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego que arroja el maligno. Lo repito, dice: sobre todo tomen ¿qué? El escudo de la fe para apagar los dardos de fuego que arroja el maligno. Todos los días el maligno trae dardos de fuego. ¿De qué manera? Mira, los trae inclusive que usted hasta sale a la calle y de repente, sin merecerlo, alguien viene y le pega un insulto, alguien viene y se mete contigo, alguien viene a traer pleitos, contrariedades, el mismo enemigo viene a traer tentaciones, y el Señor dice: mira, esos son los dardos del maligno, esas son las flechas encendidas que el maligno quiere venir a traer contra la vida de los hijos de Dios. ¿Y qué dice el Señor? Sujeten entonces, tomen el escudo de la fe. El escudo de la fe, donde dice la palabra, se van a apagar esos dardos del enemigo. ¿Y de qué manera entonces vemos esos ataques? Esos ataques los vemos, mira, todos los días, lo vemos de esa manera, como el enemigo quiere venir y hacernos caer. Y la única manera es teniendo la fe, escuche bien, la confianza de que ya Jesucristo venció, que aun cuando estamos pasando por ese periodo de prueba, de una situación difícil, podamos ver un poquito más allá de la nariz y decir: realmente ya Jesucristo venció y Él me va a dar la victoria. Por fe yo creo que Él me da la victoria. Por fe yo sé que ya soy vencedor en Cristo Jesús. Y cuando vienen esos ataques, entonces también por fe poder escuchar
la palabra. Recuerde que la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y entonces con el escudo usted va a ser protegido. Anteriormente también entendemos por la historia de que los soldados utilizaban un escudo muy grande que prácticamente era del tamaño de 2 metros aproximadamente de esa altura y cubría todo el cuerpo de una forma cóncava, y cuando venían carrozas, venían carretas contra ellos, caballos, y ellos estaban en el piso, se ponían el escudo arriba, y como era un escudo muy resistente, pues esos ataques pasaban y a ellos no les pasaba nada. También tenían un escudo más pequeño, que era ese escudo para ir a esa batalla frente a frente, un escudo de cuero, de doble capa de cuero, bien cosido en cuero, y era una forma también de ellos defenderse. Recuerde que la palabra dice allá en el Salmo 91, versículo 4, escudo y adarga es su verdad. Mira, ahí está, en la fe que viene por oír la verdad de Dios, ahí está nuestra protección. Es necesario oír cada día la palabra de Dios y tener el escudo de la fe empuñado, empuñarnos de ese escudo de la fe, creer por fe que el enemigo no es mayor, que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Creer por fe que en Cristo somos más que vencedores. Mira, ahí en el versículo 17 dice el Señor: pónganse el casco de la salvación, el yelmo de la salvación, como lo dicen otras versiones. Y es que Dios quiere que nosotros tengamos nuestra cabeza bien protegida, que cuando vengan esos ataques del maligno en nuestros pensamientos, en nuestro cerebro, y Él quiera venir a atacarnos para hacernos dudar acerca de la salvación, nosotros tengamos el casco de la salvación. Por eso se llama así, casco o yelmo de la salvación. Es tener la plena seguridad de que somos salvos, de que nada ni nadie nos va a poder arrebatar la salvación que Él nos ha dado. Es tener la plena seguridad, la certeza de que Jesucristo vino y entregó su vida para que usted y yo seamos salvos. El casco de la salvación. Mira, muchas personas en muchos lugares, inclusive muchos de nosotros en algún momento hemos llegado a recibir esos ataques allí en nuestra mente. ¿Será que es verdad todo lo que estás recibiendo? ¿Será que es verdad lo que dice la Biblia? ¿Será que es verdad que Dios existe? Mira, inclusive me he enterado de hombres de Dios que en algún momento han caído por meses inclusive de este ataque del maligno en su mente, y gracias a Dios porque el Señor les ha sacado de allí, porque la palabra nunca regresará vacía, dice la misma palabra de Dios. Así es que mira, este día póngase el casco de la salvación y entonces vamos a resistir esos ataques que vienen a nuestras mentes para poner en duda esa obra salvadora que ya Dios efectuó a nuestro favor. Y entonces la siguiente pieza de la armadura de Dios es la espada del Espíritu. Dice allí en el versículo 17 que es la palabra de Dios. Dios nos dejó esta maravillosa herramienta como lo es la palabra de Dios. Recuerde que el Señor Jesucristo fue tentado, Él mismo fue tentado allá en el desierto, después de venir 40 días de oración y ayuno, de vigilar seguramente, y fue tentado. ¿Y con qué el Señor Jesucristo derrotó esas tentaciones del enemigo? Con la palabra, porque escrito está. Porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Porque escrito está, fue la respuesta de Jesucristo ante los ataques del enemigo. La palabra de Dios entonces es la única arma, escuche bien, la única pieza de esta armadura que sirve para ir en ofensiva. Todas las demás armas que vimos el día de hoy son para nuestra defensiva, para protegernos, para nuestra cobertura. El casco es para protegernos, la coraza es para protegernos, el calzado es para protegernos, el cinturón es para protegernos. Ahora, esta armadura, esta parte de la armadura que es la espada, es para ir a la ofensiva, es para ir y entonces declarar la palabra de Dios, ¿verdad? Y tenemos que utilizar tácticas de ofensivas, ¿sabe? No crea usted que estas sectas falsas, estas sectas satánicas están tranquilos con lo que la iglesia de Dios está haciendo. Seguramente que
tienen hasta los nombres de muchos de nosotros allí en las listas, en sus rituales que ellos hacen satánicos. Y nosotros tenemos en el nombre de Jesús que tener tácticas ofensivas. La iglesia de Dios se ha levantado en este tiempo a creerle al Señor con fe de que es necesario ir por las almas, que es necesario ya dejar un poco la comodidad y salir a predicar el evangelio, a ser discípulos, ir y tomar los sectores. Es lo que estamos haciendo creyéndole al Señor. Y para esto es necesario que nosotros con la palabra de Dios vayamos en esa ofensiva. Vamos a ir en esa ofensiva a rescatar esas almas que están perdidas en la muerte eterna. Y necesitamos entonces confiar en la palabra de Dios, confiar que esa espada de dos filos va a penetrar aún lo más profundo de los corazones, los sentimientos, en el alma, hasta los tuétanos, así como lo dice la palabra del Señor. Note usted que termina diciendo nuestra lectura, sobre todo oren a Dios en todo tiempo, y esa es nuestra última pieza de la armadura que hoy estamos viendo, que es la oración. Y qué bueno es que dice que cuando lo hagamos seamos dirigidos por el Espíritu de Dios. No hay otra manera. Tenemos que orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que nos dirija en esa oración a Dios el Padre. Y dice, manténganse bien despiertos, es tiempo de velar y orar, dice la palabra, porque el adversario anda buscando a quien devorar. Dos piezas ya para terminar que quiero que usted hoy pueda atesorar, porque hay un asunto interesante. Nosotros no podemos comernos un semáforo que el Señor tiene planteado para sus hijos. Y lo primero es que nosotros le conozcamos a Él, que nosotros conozcamos a nuestro Creador, a nuestro Señor, a nuestro Dios, que nosotros confiemos realmente en Él. Y para esto Dios nos dejó la oración, que es la forma de cómo nosotros podemos comunicarnos con Él. Y nos dejó la palabra, que es la forma como Él se comunica con nosotros. La palabra de Dios es la voz de Dios que nos habla a nuestras vidas. Y esto me hizo pensar en una ilustración. En una oportunidad, un hombre iba en su automóvil, ya un carrito viejo, ya un poquito estartalado, marca Ford. Y allí iba él y de repente por allá se le apagó el carro, intentó aprender el vehículo y nada que prendía. Y como todos los hombres hacemos, ¿verdad? Generalmente se bajó de su carro, levantó el capó y se puso las manos allí en la espalda, en la cintura y empezó a ver como que si es que con ver vamos a arreglar el carro. Y en ese momento que él está ahí pensando qué habrá pasado con este carro y empezó tal vez a meter mano a ver si podía ajustar algún cable o algo que estaba allí flojo, en eso viene un automóvil muy lujoso y se para, se estaciona al lado de su carro, se baja un hombre muy encorbatado, un hombre con una muy buena presencia, con las uñas bien limaditas y pintadas con brillo y le dice, mira, ¿necesitas ayuda? Y aquel hombre que estaba con su carro dañado dice, ¿qué me va a poder ayudar este cifrinito? ¿Qué me va a poder ayudar este encorbatado? ¿Qué puede saber el de mecánica? Y aquel señor se quedó allí observándolo, viendo que estaba realmente necesitando ayuda y pasados unos minutos le vuelve a decir, mira, necesitas que te ayude. Y él le dice, ¿pero cómo me vas a ayudar? ¿De qué manera? ¿Qué puede saber usted de mecánica? Y él le dijo, pues quiero decirle, yo soy Henry Ford. Yo soy el creador de la marca, yo soy el que hice los planos de ese carro. Yo puedo decirle qué es lo que está pasando con su vehículo. Y entonces aquel hombre se apartó y vino Henry Ford y ajustó algunos cables, ajustó algunos tornillos, como de repente usted y yo necesitamos este día que el Señor ajuste algunos cables en nuestra vida que están sueltos, algunos tornillos que están flojos. Y de esa manera el dueño de ese automóvil viejo prendió su vehículo y pudo seguir su camino. Mira, quiero decirle que el Señor, el Dios Todopoderoso, hace tiempo que está detrás de nosotros diciéndonos, ¿quieres que te ayude? ¿Necesitas mi ayuda? ¿Sabe? Él ha estado allí porque Él es nuestro creador, Él es el que nos conoce bien. Y pensaba que si un hijo mío o un nieto me dice, papi, ¿quieres que te ame? Abu, ¿quieres que te ame? Yo le voy a decir, sí, yo quiero que me ames. Yo necesito que me ames. Pues quiero decirle que nuestro Dios también desde que nos creó, Él viene diciéndonos, hijo, necesitas ser amado.
Hijo, necesitas ayuda, necesitas que te ame. Yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz de amor, mi voz que está diciéndole te amo, hijo, y abre la puerta y quiere amarme y quiere dejarse amar, dice el Señor, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Dios quiere entonces que lo primero, escúcheme bien, antes de que salgamos a decir sí, vamos a ir a una batalla espiritual, vamos a ir a hacer guerra, lo primero es, mira, que nos acerquemos a Él. Él es nuestro creador, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, y la única manera de nosotros poder acercarnos a Él, no hay otra manera que no sea a través de la oración. Recuerde que el Señor nos dice allá en la palabra, en el libro de Mateo, de qué manera nosotros debemos orar. Dice el Señor, entra en tu aposento y cerrada la puerta, entonces órale al Padre allá en el secreto, y tu Padre que te ve en el secreto dice que Él te recompensará en público. Y la pregunta es, en estos días justamente veía por allí en Instagram una pregunta que hacía algún ministro de Dios también: ¿será posible orar en todo tiempo? Y quiero decirle que la respuesta es sí, es posible orar en todo tiempo. De hecho, el Señor nos los acaba de decir, y sobre todo, oren en todo tiempo. Libro de Efesios capítulo 6 versículo 18. También allá en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 dice: orad sin cesar. Eso es orar en todo tiempo. Pastor, ¿y cómo hago entonces? ¿Debo estar metido entonces allá en el aposento, en la habitación, con la puerta cerrada y todo el día orar y toda la noche? Pues mira, si puedes orar, porque es necesario hacerlo de esa manera, pero también tú puedes orar desde que te levantas, desde que sales de tu casa, desde que estás en el vehículo que te lleva al trabajo. Ahí tú vas a estar orando. Puedes orar viendo la creación de Dios, dando gracias al Señor. Puedes orar intercediendo por el necesitado. Puedes orar pidiéndole al Señor por un día de victoria. Puedes orar en todo tiempo, y eso lo vemos allí en la palabra del Señor. Y es que el Señor Jesús, que es nuestro mayor ejemplo, nos enseñó que sí es posible orar en todo tiempo. Pensaba en esto. Pensaba, Señor, qué ejemplo llevar este día acerca de esos hombres de la fe que fueron hombres de oración, como Abraham, ¿verdad? Como David, como Job, como Daniel, sí, como tantos hombres de la palabra que vemos que eran hombres de oración, que desde muy temprano en la mañana, en la madrugada oraban al Señor, o como mujeres de oración también, como Débora, como Esther, mujeres de oración como Ruth, como Noemí, mujeres de oración también que el Señor nos describe. Yo digo, bueno, definitivamente el mayor ejemplo que encuentro en la palabra es Jesucristo. Él es el mayor ejemplo de oración. Dice la Escritura allá en el libro de Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, versículo 12, porque Jesús es nuestro ejemplo y debemos imitarlo. Él es el ejemplo de oración. ¿Qué hacía Él en la mañana muy temprano? Él entonces, dice la palabra, que salía, y lo primero que hacía, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Evangelio según San Marcos capítulo 1 versículo 35. Y mira, es necesario entender que Dios quiere que su iglesia ore a Él. Dice la palabra también en Santiago 4:8: acercaos a Dios y entonces Él se acercará a nuestras vidas. Y mira, el Señor Jesús oró en todo tiempo. El Señor Jesús oró en su bautismo. Lo vemos en el libro de Lucas capítulo 3, versículos 21. Él oró al Señor en el momento que fue bautizado y los cielos fueron abiertos. Y en ese momento entonces vino el Espíritu Santo sobre él. El Señor Jesús oró por la mañana allá en Galilea, Marcos 1:35. El Señor Jesús oró después de curar a la gente, Lucas 5:15. El Señor Jesús oró toda la noche antes de elegir a los 12 discípulos, Lucas 6, 12 al 13. Y es que es necesario que entendamos que cuando necesitamos tomar decisiones importantes, es necesario orarle al Señor. El Señor Jesús necesitaba tomar esa decisión importante de esa confirmación de los discípulos. Dice la palabra que oró toda la noche. El Señor Jesús oró cuando iba a hablar con esos líderes judíos. El Señor Jesús oró dando gracias al Padre cuando alimentó a los 5,000 y cuando alimentó después a los 4,000. Oró antes de caminar sobre el agua. Oró entonces antes de que Pedro
llamara a Jesús el Cristo, oró en la transfiguración, oró al enseñar a los discípulos allá en la oración del Padre Nuestro en Lucas 11, oró antes de resucitar a Lázaro, recuérdelo allá en Juan 11. El Señor dice en la palabra de Dios que antes de mandar a quitar la piedra, Él levantó sus ojos al cielo, estaba orándole al Señor para que ocurriera, al Dios Todopoderoso para que ocurriera un milagro. Oró cuando imponía las manos sobre los niños y oraba por ellos allá en Mateo 19, versículos 13 y al 15. Oró pidiendo al Padre para que su nombre fuera glorificado. Oró en la cena del Señor, oró por fe, por la fe de Pedro cuando el diablo quiso zarandearlo como al trigo, dice la palabra allá en Lucas 22. Oró también por sí mismo, oró por los discípulos, oró por los creyentes. El Señor Jesús oró por ti, oró por mí. ¿Y sabe qué? Quiero decirle algo. Él oró cuando estuvo acá en la tierra, pero algo muy maravilloso es que hoy sigue orando por ti. Hoy Él es nuestro abogado que nos defiende allá en el cielo, delante del Padre. El Señor sigue orando por cada uno de nosotros. Oró en el Getsemaní antes de su traición, y entonces allí en Mateo 26 lo podemos ver, versículo 36. También oró justo después de ser clavado en aquella cruz, y él dijo al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oró también mientras prácticamente ya estaba muriendo y exclamó en esa oración: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Oró cuando exhaló su último aliento y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. El Señor Jesús oró después que resucitó también. Recuerda aquella oportunidad que cuando Él resucitó iba por el camino dos de los discípulos. Él se acercó y los discípulos no le conocieron, mas cuando entraron a la casa y el Señor Jesús oró, entonces allí fue cuando pudieron conocer que era Jesús. Él oró y bendijo a los discípulos antes de su ascensión, y Él hoy sigue orando por nosotros. Entonces la oración podríamos este día poner como una situación allí para que usted la identifique. Es como ese teléfono que usted ve en pantalla, sí, para que usted diga: oye, de verdad tengo una línea abierta para hablar con Dios. ¿Sabe? Dios está escuchando que tú levantes el teléfono para llamarle a Él, y en el primer impulso Él te va a responder. Él nunca te va a dejar en visto, Él nunca te va a poner silencio, sí, porque Él siempre está dispuesto para atender el clamor y la súplica de cada uno de sus hijos. Y pensaba en este ejemplo que quiero dejarle del celular, y es que usted puede tener el último celular de última generación, el más costoso, de la mejor tecnología, pero si usted no lo usa, si usted no lo sabe usar, mira, lamentablemente lo vas a tener como un adorno. Quiero decirte que Dios nos dejó esta pieza tan importante como es la oración, y si no la usamos para acercarnos al Señor, pues mira, solamente se nos va a quedar allí en el conocimiento. Dios quiere que nosotros, escúcheme bien por favor, no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores, que vivamos la palabra de Dios. Y entonces, cuando usted tiene la necesidad de acercarse al Señor, agarre esa pieza como es la oración de la armadura de Dios y comuníquese con Él para conocerle más, comuníquese con Él para expresarle su amor, comuníquese con Él para decirle: Abba, Padre, así como también el Señor Jesús le dijo. Comuníquese con Él para decirle: mira, papi, cómo me siento, mira cómo estoy triste, o también estoy muy alegre por este éxito que me has permitido. Señor, gracias, para acercarse a dar gracias, Señor, también para pedirle por las necesidades. Mateo capítulo 7 dice: pedid y se os dará. Dice la palabra del Señor allá en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé. Vamos a Él. ¿A quién iré? Dice la palabra del Señor, sino a ti, pues solo tú tienes palabras de vida. Y ahí en Jeremías 33 dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama. Y el Señor dice que yo respondo y yo te enseño. Y también en el libro de los Salmos, en el Salmo 33, el versículo 3, dice la palabra del Señor: clama y yo te responderé. Perdón, en el Salmo 34, versículo 4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová y Él me oyó. ¿De qué manera dice el salmista que lo buscó?
lo buscó muy temprano en la mañana, lo buscó durante todo el día, lo buscó en oración y Él me oyó. El Señor inclina su oído para escuchar entonces las oraciones de sus hijos. La segunda pieza o herramienta, como puedes ver ahí en pantalla, quise identificarla como un audífono. Y este audífono pues representa en este momento para nosotros la forma como Dios a través de su palabra viene a hablarnos directamente a nuestro oído. ¿Sabe? Cuando tenemos un audífono puesto, el sonido de afuera se aísla y entonces empezamos a escuchar lo que estamos recibiendo en ese momento, sea una música, sea una conferencia, empezamos a escuchar y difícilmente, si es un buen audífono, tú te vas a desviar de escuchar lo que, y si tienes un buen volumen también, ¿verdad?, de escuchar lo que quieres escuchar. Pues Dios quiere que tú escuches la palabra de Dios. Él quiere que con esta pieza, como lo es la espada del Espíritu, tú cada día recibas lo que Él quiere enseñar, lo que Él quiere enseñarnos a nosotros. Él quiere que nosotros todos los días entonces le busquemos para escuchar su voz. ¿Usted quiere ser enseñado por Dios? ¿Usted quiere caminar una vida lleno de Él? Pues déjese enseñar. ¿Sabe? Los discípulos son personas que tienen un corazón enseñable. Usted y yo somos discípulos de el gran maestro que es Jesucristo. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Y dice allí en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir. Y eso es para enseñar ¿a quién? Para enseñarme. Para corregir ¿a quién? Para corregirme. Para redarguir ¿a quién? Para redarguirme. ¿Para instruir a quién? Para instruirme. Toda la escritura es útil para que nosotros podamos cada día escuchar la voz de Dios. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y dice, completamente, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso el Señor nos dejó su palabra. Dice Hebreos capítulo 4 versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Note usted que dice que la palabra de Dios es viva. Como la palabra de Dios es viva, nos da vida. La palabra de Dios entonces, Dios la dejó para nosotros, para que entonces le escuchemos a Él y le conozcamos a Él y dejemos que entonces Él haga con nosotros como Él realmente quiere hacer, y es nosotros poder caminar en su voluntad. Me encanta esa porción de la palabra ya en el Salmo 1. Dice esta versión que estoy leyendo, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditan día y noche. La meditan día y noche. Son como árboles junto a las riberas de un río que no dejan de dar delicioso fruto cada estación. Sus hojas nunca se marchitan y todo lo que hacen prospera. ¿De qué está hablando el Señor? ¿Quién es ese? Es el bienaventurado, dice el Señor en el versículo 1 de ese Salmo 1. Es aquel varón que no se detiene en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores, ni se detiene a burlarse y a blasfemar contra el Señor. Dice el Señor, ese es un bienaventurado, sino que dice que al contrario, su delicia está en su ley y en ella medita de día y de noche. ¿En qué? En la palabra de Dios. Necesitamos nosotros deleitarnos en escuchar la palabra de Dios. Y para esto, ¿cuándo la va a escuchar? ¿Solamente los domingos? No, todos los días usted puede escuchar la voz de Dios cuando usted abre la Biblia para leer la palabra de Dios. Me decía alguien en estos días, pastor, ¿y cómo hago para leer la Biblia? Yo no lo sé leer la Biblia. Tengo una Biblia en la casa y nunca la he abierto. Ya una señora, ya adulta, y me decía esto. Me decía, y es que abro la Biblia y donde caiga allí leo. Pues bueno, alguien también estaba allí escuchando y bueno, pues a mí me ha funcionado así, y pensé yo, ¿cómo no va a funcionar si es la palabra de Dios la que estás escuchando?
Claro que funciona, pero mira, hoy quiero decirte que una de las recomendaciones que nosotros damos como iglesia, comienza a leer el Evangelio según San Juan, que está allí en el Nuevo Testamento, en la Biblia, y entonces vas a conocer a Dios, vas a conocer el amor de Dios, vas a conocer a Jesucristo, su Hijo, vas a conocer el plan de salvación para tu vida, y también conjuntamente puedes leer los Salmos y los Proverbios. Es necesario que la vida que tiene la palabra de Dios nos edifique, que la vida que tiene la palabra de Dios entonces nos venga a nuestras vidas para darnos vida y nos transforme. Bueno, quiero decirle el día de hoy que el Señor nos ha dejado la armadura de Dios para nuestra protección, pero también para que nosotros nos pongamos en combate. Pero muy importante, lo principal es orar a Dios para poder decirle al Señor: Señor, quiero cada día conocerte, quiero cada día a través de mis oraciones tener una relación contigo, tener comunión contigo de verdad, Señor. Y también cuando leo tu palabra, Señor, quiero que me hables, quiero también escuchar tu voz para que traigas dirección a mi vida. Dos herramientas muy importantes junto con toda esa armadura de Dios. Lo primero es entonces, vayamos paso a paso, oremos al Señor primero, leamos la palabra del Señor primero, y sabe, en esa búsqueda el Señor nos va a capacitar para entonces tener ya esa armadura total y poder ponerla en práctica y poder declarar con la autoridad de Jesucristo que la persona que está enferma sea sana, que la persona que está cautiva tal vez en pensamientos inicuos, pensamientos de maldad, la persona que está cautiva tal vez en la idolatría, en un pecado, entonces poder en el nombre de Jesús declarar la palabra del Señor con la autoridad y decirle: mira, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Decirle: mira, Jesucristo dice en la palabra que allá en la cruz del Calvario Él llevó toda esa acta de decretos que había contra nosotros, Él la anuló y llevó entonces nuestras deudas, llevó nuestros delitos, nuestros pecados, y allá el Señor nos hizo libres. Mira, que a partir de ese tiempo de búsqueda, de oración y de relación y comunión con Dios, nosotros podamos entender que ya podremos ir a dar los siguientes pasos, como es ir y llevar el Evangelio de salvación. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? ¿Años? No. Mira, es en la medida que usted se enamore del Señor y usted le abra su corazón al Señor, el Señor te va a capacitar, el Espíritu de Dios te va a capacitar con los dones que es necesario para edificación tuya y para edificación de la iglesia. Quiero que hagamos una oración, y esta oración, la primera va a ser una oración de recibir ese amor que Dios nos está diciendo: hijo, ¿quieres ser amado? Necesitas ser amado. ¿Quieres mi ayuda? Entonces, si usted hoy quiere y necesita ser amado por Dios y quiere recibir el regalo de la salvación, repita conmigo esta oración, por favor. Diga: amado Señor, te doy gracias por la bendición que nos das este día de ser salvos, porque tu misericordia es nueva para mí este día. Señor, estoy arrepentido de todos mis pecados. Te pido, Señor, que me perdones. Abro mi corazón para que entres a mi vida. Señor, muchas gracias por tu amor, por tu perdón. Gracias porque la sangre que derramó tu Hijo fue para limpiarme. Yo recibo este día, Señor, y te pido que me limpies, que me laves. Gracias, Señor. Hoy puedo confesar que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida allá en el cielo. Muchas gracias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues qué bueno es poder, ya terminando este servicio, decir: Dios quiere que te vistas con la armadura que Él nos ha dejado, que entendamos que hay una guerra espiritual, pero lo más importante es tu corazón, es tu relación con Él. Lo más importante es que conozcas a Dios y que te dejes entonces amar por el amor de Dios. Dios te bendiga, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor te guarde, el Señor extienda su brazo de amor y te inunde con su dulce paz. Un abrazo a la distancia. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios
y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. En pro de seguir en contacto, te invitamos a que visites las redes sociales de la iglesia. Todas las puedes conseguir como Iglesia Gran Campaña de Fe, Facebook, Instagram, y también puedes visitar nuestra página web. La página web la puedes conseguir como gcdefe.org.be. También puedes visitar nuestro canal de YouTube. ¿Sí? Todo lo puedes hacer por allí, por las redes. Y puedes visitar el blog, que es blog.blog.gcdefe.org.be, donde vas a conseguir material edificante, palabras de vida que siempre vamos a estar allí colocando para que ustedes puedan seguir en sintonía con el Señor. Un abrazo a la distancia.